Bienvenidos a Visualízate, el podcast de optometría y visión. ¿Listos para ver el mundo con otros ojos? Comenzamos. Muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Visualízate, vuestro podcast en el que hablamos de optometría y visión de una forma súper clara, sencilla y fácil de entender para todos. Hoy estoy muy emocionada porque tengo a una grandísima invitada, una profesional de los pies a la cabeza. Y bueno, como vamos a hacer una pequeña presentación, pues voy a empezar leyendo, voy a tener que leerlo porque claro, aquí tenemos varias formaciones que me gustaría que supieseis, que conocieseis sobre ella y bueno, pues no me lo he memorizado, así que nada, yo voy a proceder a leer. Lo que sí que me gustaría comentar es que la admiro un montón, es una de las profesionales que realmente creo que cambian vidas sin hacer mucho ruido y ahora nos lo va a explicar ella también un poquito. Pero bueno, vamos ahí al lío. Hoy nos acompaña Alejandra Zumaeta, es terapeuta ocupacional formada en la Universidad Complutense de Madrid y especializada en neurorehabilitación. Desde 2020 trabaja acompañando a personas que tras una lesión cerebral ven cómo su autonomía cambia de un día para otro. Tiene un máster en neurociencia terapéutica, tiene también formación experta en daño cerebral adquirido y una especialización en mano neurológica. Su trabajo evidentemente va muchísimo más allá de la teoría propiamente dicha y en concreto pues creo que consiste en devolver, ¿verdad?, la independencia, la dignidad muchas veces y la funcionalidad principalmente en el día a día a estos pacientes. Y bueno, pues como ocurre en la terapia visual, esta profesión no es muy conocida y nos gustaría también poder dar un poquito más de visibilidad a este campo, a estos profesionales que por supuesto, son absolutamente imprescindibles y súper necesarios en la sociedad. Así que, bueno, pues hoy viene a darnos un poquito más de luz sobre esto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bienvenida, más que bienvenida. Vamos a empezar con la primera pregunta que creo que es la que decirte, o sea, tiene que ser la inicial para empezar este podcast y defínenos, como tú quieras, como a ti mejor te parezca, ¿qué es la terapia ocupacional? Bueno, antes de nada quería agradecerte que me dejes este huequito para poder, como bien has dicho, dar visibilidad a la terapia ocupacional y a la terapia visual, que son prácticamente necesarias. La gente no lo sabe, pero son muy necesarias. ¿Qué es la terapia ocupacional? La gran pregunta. Bueno, la terapia ocupacional es una carrera universitaria, ¿vale? Que esto mucha gente no lo sabe, pero es una carrera universitaria y es la disciplina sanitaria que ayuda a las personas a aumentar o a mantener su autonomía, ¿vale? Su independencia. ¿Por qué ocupacional? Bueno, pues porque ocupación no tiene nada que ver con el trabajo, hay mucha gente que se confunde también con eso. Ocupación va en aquellas cosas, ¿vale?, que ocupan nuestro día a día, pues alimentarnos, vestirnos, ducharnos, caminar, salir a la calle, todas las tareas que normalmente hacemos sin darnos cuenta, ¿vale?, forman parte de esas actividades de la vida cotidiana que los terapeutas ocupacionales trabajamos para que nuestros pacientes puedan volver a realizarlas de manera independiente. Y bueno, la verdad es que, como bien decías, es una carrera bastante olvidada. O sea, yo creo que todo el mundo sabe lo que hace un fisioterapeuta, una enfermera, 100%. Incluso un optometrista, luego solo el concepto ese de optometrista, pero no saben nada más, aparte de graduar gafas, ¿no? Eso es. Pero tú le preguntas a alguien en la calle si sabe lo que hace un terapeuta ocupacional y te dicen, ¿qué? O sea, no sé qué es eso. Sí. Entonces, es verdad que cuando tú haces la carrera, desde el minuto 1 te inculcan que tú vas a tener que ver muchas cosas muy duras y que al final vas a luchar para que ese paciente o esa persona vuelva a tener esa vida relativamente que tenía antes de la mejor forma posible, pero no es fácil. Y, claro, porque entiendo que lidias tanto con todo lo que trae el paciente como por ende también todo lo que va a traer la familia y todo. Efectivamente, ¿no? O sea, como sí, a consecuencia. Claro, es un concepto, ya te meten mucho
el concepto holístico, ¿no? Del completo, del todo. O sea, no son factores solo físicos, que en mi caso yo trabajo en neurorehabilitación, entonces trabajamos mucho factor físico, pero el factor psicológico, emocional, siempre está ahí. El factor ambiental siempre está ahí. El factor ambiental no es solo tu entorno, o sea, no tu entorno a nivel de personas, de familia, de amigos, sino el entorno real. O sea, hay personas que de la noche a la mañana se quedan en silla de ruedas y no pueden salir a la calle porque tienen escalones en el portal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo voy a mi trabajo si no puedo caminar? Tengo que caminar con un andador en la calle, pero está todos los la acera rota. ¿Cómo hago? O sea, hay una parte de accesibilidad universal que es súper importante, y eso los terapeutas también adaptamos el entorno para ayudar a estas personas. Y lo que quería decir antes era eso, que es una carrera muy olvidada, y que hasta que no ocurre algo, no te das cuenta realmente de la falta que hace, ¿no? La intervención en TEO. Si hablo de TEO es los diminutivos, ¿vale? Porque nosotros hablamos las TEO, la TEO. Pues eso. Jolín, qué profesión más bonita, ¿no? Es muy bonita, la es verdad, algo que es muy gratificante. Muy gratificante, ¿verdad? Muy gratificante. Y además por diferentes vías. Es lo que, tanto por la familia como por el propio paciente, ¿verdad? Darle ahí como resignificar la nueva posición, ¿no? En la que se encuentra en ese momento. Totalmente. Es súper, me parece, vamos, se me ponen los pelos de punta. Bueno, voy a ir a la siguiente pregunta, que me gustaría un poco más abarcar en ese campo, pero era de obligada, o sea, era una pregunta súper mega ultra obligada, la de qué es un terapeuta ocupacional, pero bueno, tu trabajo va principalmente, porque luego evidentemente hay diferentes especialidades, entiendo que hay luego un campo que es muy grande, y tu trabajo principalmente se enfoca en pacientes con daño cerebral. Vamos un poco a englobarlo en este tipo. Entonces, bueno, pues la pregunta siguiente es: ¿qué es exactamente el daño cerebral adquirido y cómo cambia la vida de una persona de un día para otro? Que me imagino que este tipo de pacientes los verás más o menos a diario, o es algo frecuente en tu día a día. Efectivamente. Vale, el daño cerebral adquirido, o DCA, es cualquier lesión que ocurre en nuestro sistema nervioso, ¿vale? De manera no congénita. ¿Eso qué quiere decir? Que no has nacido con esa enfermedad, ¿vale? Que es una patología que ocurre pues, a raíz de un ictus, que es la mayor parte de pacientes que tenemos nosotros, de traumatismos craneoencefálicos, de tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, afectaciones del sistema nervioso. O sea, porque cuando hablamos de cerebro, ¿vale? El cerebro forma parte del sistema nervioso, pero hay muchas otras estructuras dentro del sistema nervioso, lesiones medulares también. Entonces es un ámbito muy extenso, muy complejo, para el que se requiere mucha formación, que antes cuando me has hecho la intro, madre mía, me he puesto roja, yo creo. Bueno, es que la tienes, pero es importante formarse para poder tratar con este tipo de pacientes. La neuro, pues es una especialización más, ¿vale? Yo ahora estoy trabajando en un centro especializado en neurología, en neurorehabilitación, pero también he trabajado en geriatría. O sea, hay muchas personas que cuando salen de la carrera no saben qué hacer, muchas TEOs. Entonces, la mayor parte, pues al final empezamos en geriatría. Eso no quiere decir que no se requiera también una formación específica para ello, pero hay un montón, o sea, gente que trabaja en pediatría, o sea, en terapia ocupacional especializada en pediatría. Hay gente que se dedica más al factor social, gente que trabaja en drogadicción. Bueno, pues al final muchísimos campos, igual que en otras carreras sanitarias, ¿no? Y el daño cerebral, la verdad que a mí, en salud mental, no se me olvide, perdón, me falta una importante, y la salud mental, súper importante. Súper, sí. Y la neuro para mí, pues la verdad que es todo. Ahora, ¿cómo cambia el día a día de una persona? Así, o sea, es que es así. Tú tienes un ictus un día, mañana tu vida cambia al 100%. O sea, es un cambio drástico, un giro de 180 grados. Pasas de ser totalmente independiente en absolutamente todo, y luego te despiertas en una cama sin poder mover. Imagínate, ¿no? El caso de una persona con una hemiparesia después de un ictus, pues sin poder mover la mitad de tu cuerpo, sin poder hablar bien o sin entender, no entiendes por qué te pasa esto a ti. Por eso te decía antes que la parte psicológica, emocional, es brutal cómo afecta, porque nadie te prepara para eso. O sea, una frase que nosotros decimos mucho
en el ámbito es el médico te salva la vida, pero los terapeutas te enseñamos a vivirla de nuevo, porque nadie te enseña a vivir, vale, sí, o sea, has superado la hemorragia, lo que fuera, que no quito, no, Claro, no quiero infravalorar a los para médicos, nada, no. absolutamente No. nada, pero claro, luego tú tienes que vivir tu vida, tienes que intentar recuperar tu trabajo. Claro, es que existe un después. O sea, Claro, quiero decir, claro, tú salir del hospital, tú tienes el simplemente. acontecimiento, ¿no? El que sea, porque claro, cuando hablamos de daño cerebral, es que también es lo que estamos hablando un poco todo el tiempo, ¿no? Abarcamos un rango tan amplio, quiero decir, porque puede ser también, es decir, no hace falta que sea un ictus, puede ser, por ejemplo, un traumatismo en un accidente de coche, ¿vale? Que eso luego derive a X problemas a nivel cerebral. Claro, y una cosa es, consigo superar vamos a decirlo como el sobrevivir en muchas ocasiones, pero es que el después... Claro, esa es la parte más difícil. Es que esa es la parte más difícil, ¿no? Porque y ahora que hacer tú como persona. Totalmente, totalmente. Y muchas veces se ven implicados, pues todo, hay gente que vive como sus amigos, sus familiares no les apoyan como ellos les gustaría, se ven solos, o no, todo lo contrario, su familia se vuelca con ellos, y aunque la familia se vuelque con ellos, esa persona no está psicológicamente preparada y no puede seguir avanzando por X motivo, ¿no? Entonces es algo complejo, y para las personas que lo viven yo creo que tiene que ser, sobre todo al inicio, un shock increíble. Luego, con el paso del tiempo, si tiene una buena rehabilitación, pues cada objetivo cumplido es un logro y es algo que nosotros le ayudamos a celebrar. Hay que celebrarlo, claro. Es súper importante, claro. Pero el inicio es, yo creo que lo más duro. Totalmente. Tanto para el paciente como para la familia, es algo que hay que... Por eso es importante cuando te llega un paciente como hacer todo ese abordaje multidisciplinar de todas las áreas, porque yo trabajo con neuropsicólogos, claro, con es otro, fisios, efectivamente, logos, claro. Que les recojan bien. Claro. Madre mía. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Porque claro, quiero abordar también un poco, o sea, ahora en esta primera parte, todo lo que lleva, con lo que conllevas en tu trabajo habitualmente, ¿no? Entonces, tengo aquí otra pregunta, es ¿qué actividades cotidianas son las que más se ven afectadas en un DCA? ¿Vale? Por lo que tú más o menos, luego no sé si los categorizáis según el tipo de lesión cerebral, evidentemente entiendo que sí. Cuéntanos un poco. Vale, el resumen que nosotras con las terapeutas siempre solemos hacer es, en nuestra vida diaria tenemos tres grandes tipos o cajones donde meter las actividades. O áreas, sí, ¿no? Claro, o sea, está el cajón de las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales y las actividades avanzadas. Las actividades básicas, pues lo más básico que se te viene a la cabeza, una persona que acaba de tener una lesión, ¿vale? Van a ser el aseo, el vestido, los desplazamientos, el que se pueda mover en la cama incluso antes de caminar, que hay que caminar también, alimentación, o sea, al final cosas muy, muy, muy básicas, ¿vale? Que son las que suelen ser las más importantes y las más vitales al inicio. También depende de la lesión, ahora te diré. Claro. Luego están las instrumentales, ¿vale? Que son intermedias. Entonces son un poquito, ya tienes las básicas conseguidas. Cuando ya tienes las básicas conseguidas, vas a hacer un poquito más de funcionalidad en tu día a día, un poquito más de rutina. Pues a lo mejor quieres preparar la comida, a lo mejor quieres salir a la calle, a lo mejor quieres manejar el móvil, hacer uso de tus gestiones económicas, manejar el dinero, las tarjetas, los bancos, coger transportes públicos, ¿sabes? Ya tienes más independencia y puedes hacer más cosas. Luego están las avanzadas, que son las top de las top, que también se pueden adaptar. O sea, no quiere decir que si tú no realizas ninguna actividad avanzada es porque no puedes caminar, ¿no? Tú puedes hacer actividades avanzadas en una silla de ruedas, no pasa nada. Claro. Pero tienes que estar en ese punto. Pues viajar, hacer cualquier tipo de ocio, son esas actividades más complejas, ya que requieren también mayor madurez, yo creo que psicológica, o de decir, estoy preparada para volver a ir al teatro, cosa que llevo un año sin hacer, y que me da igual que la gente me mire, o me da igual, ¿sabes? O viajar, que es una cosa que a mí me encanta hacer de toda la vida. Entonces, depende de la lesión, sí, depende de... O sea, depende de lo que haya afectado, ¿no? Porque hay gente que tiene un ictus y lo que te decía antes, de la noche a la mañana no se puede mover, y hay gente que tiene un ictus y no está tan afectado. A lo mejor solo le afecta más a la parte del lenguaje o a la parte, ¿sabes? Entonces, depende. Sí, que está como más afectado una área en concreto o está como mucho más localizado, más que en otra. Claro. Eso es, pero yo creo que en general lo que más le suele preocupar a la gente
y esto es algo que lleva ocurriendo toda la vida, es el caminar. O sea, el que la persona pueda desenvolverse sola caminando en su casa para Que empezar sea y luego ya autónoma. Claro, es que para ser autónomo la gente entiende que tienes que caminar. Es que es una cosa que yo lo entiendo. Es que ya, no, pero es tú te que planteas tu vida sin poder caminar y dices, no soy autónoma. Pero es que hay casos en los que cuando ya se ha visto que esa persona no va a poder volver a caminar como antes, pues la persona tiene que hacer un cambio de chip y decir, vale, o sea, ¿qué más me da autonomía en mi vida? Claro. Porque que yo pueda comer solo es Ya. autonomía. Que yo me pueda cambiar mi ropa interior sola es de autonomía. Que yo pueda ir al retrete sola es autonomía. Totalmente. Entonces, ahí está la labor de todo el equipo en dar la importancia que tienen las cosas que tienen importancia. Entonces, hay mucha gente que es como, no, yo quiero caminar, y mucha gente que, vale, yo quiero hacer todas mis cosas en casa tranquila, sola, sin depender de nadie. Lo que pasa es que yo creo que ahí también entra como el factor más de dependencia, ¿no? O sea, el caminar, el poder desplazarme simplemente, el poder decir voy a comprar el pan o yo qué sé, voy a levantarme y voy a hacerme un café, que ya requiere, ¿no?, esa parte de caminar. Muchas veces también, o sea, asemejándolo, llevándolo también un poco, perdóname, pero es que claro, me vino a la cabeza un poco a mi terreno desde la parte como más de terapia. Es como estas personas que de pronto pues pierden parte de un campo, ¿vale? También, porque a lo mejor evidentemente la visión, o sea, es decir, vemos con el cerebro, esto es súper importante, que es que parece que no, pero ahora luego hablaremos un poco cómo también repercute toda la parte visual a este tipo de pacientes, pero es como cuando de pronto pierdes agudeza visual, para los pacientes que eso es como más importante, muchas veces nos quedamos en veo o no veo, ¿vale? Es decir, consigo definir o no la imagen. O todo. Sí, efectivamente, o todo o nada, ¿no? Y cuando se pierde esa parte visual, para ellos también se les acaba el mundo, porque es como, madre mía, ahora tengo yo que, ¿no? Y cuando la clave a veces está en ceder un poquito, o sea, a lo mejor hay que entender que no se va a poder caminar exactamente igual que antes, pero vas a poder caminar de otra manera. Y no pasa absolutamente nada, que te va a devolver esa autonomía que has perdido, ¿sabes? Y ya está, o sea, pero es verdad que es un proceso largo de entendimiento, que también es normal. Sí, y es quizá empezar a ver la situación actual, la que se tenga, ¿no?, como sea, desde otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y poder darle también el valor que tiene ahora esa nueva forma de hacerlo, que muchas veces es como, es un poco lo que decíamos, ¿no? Muchas veces nos volcamos en qué está bien y qué está mal, o esto es bien y esto es mal. Bueno, qué es bien y qué es mal, ¿no? O qué está mejor o qué está peor. Ostras, pues podemos ver lo que sea que nos pase en la vida desde cualquier perspectiva y podemos darle cualquier otro tipo, pero otro significado que para nosotros también sea importante. No es que sea importante solo ese, sino que también sea importante y poder visualizarlo desde otro punto, ¿no? Justo. Joder, qué fuerte, Ale. Pero bueno, entonces, a partir de aquí, y te pregunto yo, según tu experiencia, según lo que tú creas, ¿qué papel juega la visión, ¿vale?, en la recuperación funcional de estos pacientes? Bueno, un papel absoluto. O sea, creo que al final estábamos hablando de cosas que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Y la visión, o sea, el ver es el number one. O sea, quiero decir, si tú quitas la visión a una persona que toda la vida ha visto, pues, estamos hablando antes, muy complejo. es que no puedes. Entonces, cuando nosotros tratamos a pacientes y hay una patología visual no identificada previamente, se complica todo mucho más porque tú piensas que están compensando por otra razón. O sea, piensas que tienen a lo mejor algún error. Imagínate que yo pongo aquí un objeto y trabajo alcances con una persona y esa persona no es capaz de alcanzarlo. Yo pienso pues que a lo mejor tiene otro tipo de disfunción y puede ser visual, ¿sabes? Entonces, creo que es súper importante y que hay muchas cosas que al final no se ven desde el inicio, no se identifican a tiempo y al resto del equipo nos perjudica. Entonces creo que es súper importante tenerlo en cuenta, contar con la figura del optometrista, el terapeuta visual en un equipo multi. O sea, creo totalmente. que es vital. ¿Te ha pasado a lo mejor de estar con algún paciente, por ejemplo, de trabajar pues bueno, yo lo voy a llamar como esa localización, ¿no?, que entiendo que es como un manejo al final de herramientas más sencillas o de ir a coger algo?
de que penséis que a lo mejor si no hay un estrabismo, ¿no? Algo que tú digas, vale, aquí claramente hay algo a nivel visual que en principio no se sospeche que sea nada visual y que luego hayáis dicho, ostras, Sí. Pues fíjate que no habíamos quizá caído en cuenta que podía ir por esta vía o que hay evidentemente... Sí. Lo típico de que has probado un montón de, tanto de teo como de fisio, incluso de logo y neuro también, un montón de abordajes diferentes y ves que el paciente no está progresando y ahí es cuando nos reunimos y decimos, a ver, ¿qué estamos haciendo, chicos? Que no hemos probado todavía, ¿qué se nos ocurre? Y es como decimos, oye, ¿y si la parte visual está, o sea, pero como el último recurso, y no tiene que ser el último recurso es muchas que veces. Totalmente, o sea, es que total, Claro. porque yo digo, muchas veces realmente si nos ponemos un poco a evaluar, tú sabes la cantidad de áreas que se activan a nivel cerebral, que repercuten evidentemente en la visión para todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, hay muchas veces que si no es tan específico, cuando por ejemplo hay una ambliopía, una ambliopía que vendría a ser un ojo vago, ¿no? O hay un estrabismo que se vea claramente que el ojo está torcido, si yo veo a un paciente con, en este caso, ¿no? Con ojos rectos y estoy trabajando ciertas cosas de alcance y veo que no, es verdad, ¿cómo es posible que al final que la última o el último factor, que no siempre es así, porque yo me imagino que efectivamente no siempre es así porque hay muchas veces que se tiene que abordar toda esa parte, pero es que ya sea en cualquier tipo de lóbulo que esté afectado o en cualquier zona a nivel cerebral que esté afectada a la lesión, estoy súper segura que en un 90% hay cierta repercusión a nivel visual. Yeah. Porque es muy, muy, muy frecuente que te encuentres con pacientes con movimientos oculares bastante regulares. Bastante regulares. Entonces, si yo no puedo mover bien los ojos, si yo no puedo conseguir, por ejemplo, mantener la fijación en un punto, ¿cómo voy a poder localizar lo que estoy viendo ahí? Porque para empezar no lo localizo en esa parte del espacio. Claro. Es que claro, eso muchas veces se nos escapa porque al final pensamos, bueno, lo ve, por lo tanto tendrá que atraparlo. No, es ¿Cómo que lo no. Está viendo? Claro, ¿cómo lo ve? Tú lo ves bien, pero la persona lo localiza por delante, lo localiza por detrás. Estas personas, ¿no? Que te dices, uy, pero siempre falla. Y necesita 3 o 4 veces hasta que lo consigue, pero de prueba, ensayo, error, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, totalmente. La verdad que nosotros, los pacientes que nos llegan, muchos tienen algún tipo de evaluación visual, pero normalmente no suele ser súper quizá algo más densa, exhaustiva, ¿no? Sí, no es muy exhaustiva, entonces, pero está más relacionada con eso, ¿no? Con la agudeza visual o campo visual, pero más allá, dentro de lo que son funciones más concretas, ahí no hay tanto. Y, o sea, lo que te he dicho antes no es que siempre sea el último recurso. Por supuesto, o sea, esos son los casos en los que visualmente, en los que aparentemente la persona no tiene daño visual. Aparentemente, pero hay algo. Claro. Son los casos en los que dices, oye, ¿y hemos valorado la posibilidad de que es cuando dices, bueno, vamos a intentar que haga algún examen? Y si tuvieses que poner un porcentaje, es una aprox, o sea, quiero decir, es una estadística tuya propia, que esto no tiene por qué ser, no es algo que esté avalado, pero quiero decir, de aproximadamente el 100% de los pacientes que tú controlas, que has visto, o un poco, ¿podrías hacer una pequeña aproximación de cuántos pacientes crees que requieren, por ejemplo, una intervención más a nivel de terapia visual, que requieren más? ¿Que cuántos? O sea, la pregunta es, ¿cuántas personas necesitarían hacer terapia visual de nuestros pacientes? Todos, prácticamente. A ver, o sea, que realmente yo creo que tengan problemas y que tengan que hacer algo relacionado, fácil, un 70%. Ahora, que por prevención y por seguramente que salga algo más, casi todos, ¿sabes? O sea, creo que es súper importante. De hecho, ahora nosotros, en el último año sobre todo, le estamos dando mucha caña a derivar porque en el centro no contamos con especialistas, pero sí que tenemos, bueno, pues comunicación con otros centros que sí son especializados en terapia visual y derivamos constantemente, entonces, bueno, creo que es importante. Claro, porque además es verdad que ya no solo la parte de localización, sino que en la mayoría de los casos
también se ve afectado la percepción visual, Ujú. es decir, toda la parte orientativa, toda la parte también de memoria que requiere también como ese captor visual, muchas veces también está por debajo de la norma de lo que se espera en principio, ¿no? Para un paciente con este tipo de lesiones es algo también como que va arrastrando Uh-huh. y claro, es muy importante porque también cuando hablamos de visión nos quedamos también como en esa parte de eficacia, ¿no? Enfoca o no enfoca, ve o no ve, localiza o tal, pero luego la parte de discriminación visual, el cierre visual, la visoespacialidad. Tremendo. 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 Claro, O sea, yo tremendo. creo que hay que hacer una distinción, pero a lo mejor la gente no tampoco conoce mucho al respecto. Que no sé si luego habrán preguntas relacionadas, pero bueno, si no, pues lo digo. Tú sácalo todo. Hay que hacer la distinción ahí de una persona que no está viendo, esto lo puede explicar muchísimo mejor ella, ¿vale? Y otra persona una persona cuyo cerebro no está integrando o interpretando adecuadamente la información visual que está ocurriendo. Efectivamente. Y ahí es cuando nosotros abordamos más. No quiere decir que los otros no tengamos que abordar, no, pero es verdad que en nuestro centro en concreto las neuropsicólogas son las que abordan más todo ese tipo de problemas, son más procesos cognitivos, pero que no dejan de estar relacionados con todo el tema visual. Claro. Y que no deja de poder ser complementado por profesionales como vosotros, que sería lo ideal, ¿sabes? Entonces nosotros vamos más a lo funcional, es decir, vale, o sea, las neuros ya han identificado pues que esta persona tiene una meningencia, una mianopsia homónima, lo que sea. Ahora, ¿cómo influye esto en su día a día? ¿Cómo se viste? Porque claro, o sea, es que todas las rotaciones mentales que hay que hacer para darle la vuelta a la manga de la chaqueta, que la gente no se da cuenta de eso. La gente cuando dice, pero ¿y por qué no se puede vestir solo? Pues porque no es porque no tenga a lo mejor un déficit en el movimiento, sino porque no es capaz, porque tiene una agnosia visual o porque tiene apraxias y no es capaz de entender cuál es el movimiento o cómo tiene que hacer la rotación mental en su cabeza para darle la vuelta a la manga o en qué brazo va a... O sea, es muy complejo. Es que es heavy, ¿eh? Es muy complejo, es muy complejo. Entonces, ahí es donde vuelvo a incidir en la importancia del equipo multi, en que todos nos aportemos un poquito entre todos y se aprende. O sea, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y es así todo el rato. Todo el tiempo. Todo el rato. Totalmente. Todo para ayudar al paciente, siempre. Totalmente. O sea, es nuestro objetivo al final siempre es por ellos, ¿no? Jolín, que súper interesante. Bueno, vamos con la siguiente. A ver si este podcast, yo no sé cuánto de largo nos va a quedar, pero bueno tenemos aquí unas preguntas. Vale, entonces, bueno, aquí viene también una pregunta que yo creo que va a ser fácil de responder, pero quiero hacerla porque creo que es muy importante y va a ser también muy clarificadora para muchas personas, y es, entiendo que te encuentras con pacientes que a priori, ¿vale?, ven bien, según el oftalmólogo en estos casos, porque la mayoría evidentemente pasarán por o neurooftalmólogos, oftalmólogos y evidentemente también por neurólogos, ¿no? Es como que tienen que valorar un poco todo este campo. Pero a pesar de ver bien, ¿vale? Por ejemplo, en toda esa parte que estábamos hablando de la visoespacialidad, presentan muchas dificultades. Claro. Entiendo que claro, que hay muchos de esos pacientes que pasan como el filtro de, ok, agudeza visual lo define, ¿vale? Pero claro, más, que era lo que hablábamos, ¿no? Esto es más a nivel más concreto, pero a nivel funcional, esa parte de visión muchas veces no está trabajada y claro, lo ideal evidentemente siempre es, lo que estamos queriendo decir todo el tiempo, que el trabajo multidisciplinar es imprescindible en este tipo de pacientes y habría que trabajar en eso en concreto. Por eso también entiendo que deriváis a este tipo, bueno, o a pacientes que veis también, entiendo que los que más deriváis son los que tienen como un abordaje desde el captor visual como más potente, o que necesitan, ¿vale?, trabajar algo más importante para conseguir otros para objetivos. conseguir, efectivamente, ¿no? Como nos hemos atascado por aquí, necesitamos que esta parte empiece a trabajar para poder continuar con esa zona. Yo creo que hay muchos pacientes, lo que te decía antes, muchos pacientes que entre comillas ven bien, pero luego a la hora de la verdad hay otra cosa que no se ha identificado o que bueno, pues no se ha trabajado adecuadamente. Se me viene a la cabeza pues eso, ejemplos de personas, pues hablaba antes de la hemianopsia, la negligencia, que para la gente que no lo sepa, por ejemplo, pues digamos que una persona que tiene
en mi negligencia su cerebro va a dejar de integrar y de atender a todo un lado entero, o sea, a todo mi lado izquierdo o a todo mi lado derecho. Entonces, esa persona, recordemos que puede parecer que la persona no está, o sea, si yo por ejemplo tengo mi negligencia, puede parecer que yo no estoy viendo a Clau, pero realmente no es que no vea, ¿vale? Es que mi cerebro no está atendiendo a esa parte. Entonces, hasta que ella no me hable, yo no la voy a ver. Esto es muy heavy, pero la gente con negligencia, cuando está comiendo, no se come la mitad del plato, no se maquilla la mitad de la cara. Entonces, son cosas que hasta que no las ves, dices, ostras, ¿sabes? O sea, es fuerte. Y es un caso, pues eso, de un paciente pues, que tiene un problema en el procesamiento de la información visual, pero eso no quiere decir que no haya un montón de personas que tienen alteraciones visoespaciales, lo que estás diciendo tú en la exploración, o sea, es fundamental abordarlo. Porque tengo yo también así, como que me surge alguna duda, a mí me consta que algunos sí, pero bueno, o sea, en tu centro, por ejemplo, en concreto, con los pacientes que a lo mejor os llegan, desde el oftalmólogo os han recomendado, os han pues comentado a lo mejor que sería interesante que a esos pacientes que os llevan, que ya han estado revisados por ellos y que valoran realmente toda la parte del campo visual, nervio óptico, fondo de ojo, ¿os han comentado que a lo mejor sería necesario trabajar la parte de terapia visual o son pocos los pacientes que os dicen este paciente necesita, por ejemplo, terapia visual? Son pocos. Son pocos, ¿no? Son pocos. O sea, la mayor parte de los pacientes que tenemos no tienen una evaluación oftalmológica, ni siquiera oftalmológica completa. O sea, muchos vienen del hospital porque acaban de tener un ictus, la mayor parte, otros porque llevan ya un tiempo con un ictus, ven que no pueden mejorar y de manera privada pues acuden a nosotros. Pero no, o sea, es que no hay un porcentaje, yo no te diría que hay ni el 20% que tengan una evaluación oftalmológica. Entonces, los que tienen, si ya cuesta una evaluación oftalmológica, los que tienen recomendación de terapia visual son menos. Claro, totalmente. Porque, pero claro, eso no quiere decir que sean los que realmente lo necesitan. Totalmente. La derivación entonces lo hacéis a partir de vuestro propio equipo multidisciplinar, que decís, vale, aquí no tenemos el optometrista que pueda hacerle la terapia, pero sí que necesitamos... Hay un porcentaje de ese 20 que vienen ya con algún informe de terapia visual porque era evidente que tienen un problema visual, pero luego hay otro que detectamos nosotros y decimos, derivamos porque necesitas el tratado. Claro. ¿Y cuáles son las señales que a vosotros os hacen sospechar de, este paciente aquí necesitaría Bueno, hay terapia? muchas, o sea, yo creo que... si tuvieses, por ejemplo, top 5. ¿Tienes top 5 o top 3? Vale, vamos con top 3 y luego te amplío. Venga. O sea, yo creo que la más frecuente es el choque. La persona camina, ¿vale? Y se va chocando con los marcos de las puertas, con las paredes, con las personas, ¿vale? Otro, yo creo que puede ser el que decíamos antes del alcance, ¿no? De ponerle un objeto y esa persona dudar muchísimo, no encontrar el objeto, o cuando ya lo coge, aunque tenga fuerza, ser muy torpe manipulándolo, ¿vale? O inseguro. El tercero, es que no sé, o sea, las caídas a lo mejor, se me viene a la cabeza, vamos a por más, las caídas siempre hacia el mismo lado, o cuando hay un entorno a lo mejor muy estimulante a nivel visual, que se agobian o se marean, o pues a lo mejor estar leyendo y perder la línea de la nada. No encontrar objetos en el plato, lo que te decía, los alimentos, cosas así. O sea, al final hay muchas. Hay varias, pero principalmente, por ejemplo, serían choques, ¿no? Luego vamos a decirlo como un poquito más esa torpeza, ¿no? A la hora de localizar. Y luego se me estará pasando alguna. Toda la parte, por ejemplo, toda la parte que requiere quizá una visión más próxima. Ahora, por ejemplo, que ¿quién no tiene un dispositivo electrónico, ¿no? Ya sea mismamente, claro, el uso del móvil, ¿no? Me pierdo donde iba, o si tengo que a lo mejor un periódico... Bueno, y la marcha, o sea, el caminar. El caminar y porque al final es que hay gente que con visión central, todo lo periférico, bueno, eso lo vas a contar tú, claro, pues, quiero decir, te lo voy a contar yo a ti. me lo puedes contar. Yo creo que al final, o sea, el top 3 yo creo que sí que serían eso,
las caídas, una marcha aberrante o algún déficit en la marcha por eso, y los alcances y la torpeza. Sí. Ese tipo de cosas son las que más vemos nosotros, que por las Sí. que decimos, uy, aquí hay algo a nivel visual que seguramente esté fastidiando. Haya que tratar ahí Sí. un poquito, ¿no? Sí, suelen ser normalmente como la sintomatología y además que más molesta también al paciente, ¿no? O en los típicos pacientes que han sido o que siguen siendo y quieren ser buenos lectores y que les gusta al final, es como me canso mucho a leer, no consigo, por ejemplo, a lo mejor antes pues podía estar media horita, una hora, que es el tiempo que tengo, o lo que sea, ¿no? Leyendo y me canso mucho antes. Ya no quiero hacer tantas actividades, por ejemplo, en cerca como lo hacía antes, porque Claro, al final, claro. ¿no? La vista no me... La fatiga. No, efectivamente existe esa fatiga visual. Bueno, pues y ahora vamos a ver con esta pregunta, ¿vale? Que la tengo yo por aquí. Entonces, ¿cómo cambia el proceso de rehabilitación cuando se trabaja de manera coordinada con el optometrista? No sé si vosotros, evidentemente, al tener que derivarlo, ¿qué cambios notáis? Porque entiendo que las sesiones que hagan este tipo de pacientes, luego entiendo que son fuera del centro, ellos trabajan esa parte de terapia visual y van trabajando de manera progresiva. Pero ¿cuáles son los cambios que en pacientes que a ti te conste que hayan hecho terapia visual o estén actualmente en tratamiento, notes que existe, oye, ha habido una evolución, por ejemplo, en esto que no terminábamos de dar un poco con la nota o veíamos que no había un progreso en este tipo de trabajo que hacíamos y a raíz de que está trabajando en terapia visual o ya ha finalizado el tratamiento o lo que sea, hemos notado esa mejora? O sea, yo creo que el cambio es muy grande. Creo que si tuviéramos a alguien en el equipo que lo hiciera sería muchísimo más, porque sería pues no como tener esa comunicación constante, más inmediata, más quizá inmediata. también, sí, ¿no? pero eso no quita que aún así sigamos teniendo comunicación Claro. con otros centros externos y vaya muy bien. O sea, depende del caso, ¿vale? Depende de la patología, depende de un montón de factores, pero yo creo que cambia bastante. O sea, al final hay pacientes que cuando saben que llegan a una casa y tienen que hacer determinados ejercicios de terapia visual, pero esto es como cuando estudias, o sea, si tú haces tus deberes todos los días, al final te sabes la lección de manera casi involuntaria, sin darte cuenta. Pues ellos igual, pues a lo mejor yo estoy caminando y noto que después de un tiempo haciendo terapia visual, pues noto que mejoran el patrón de marcha, que caminan más seguros por la calle porque ya pueden ver sin darse cuenta lo que está a su alrededor y no tienen miedo de caerse, las distancias, no las dismetrías. No sé, o sea, yo creo que muchas cosas, la exploración, a lo mejor, pues estas personas que les cuesta mucho manipular y alcanzar, porque ya no es solo que tú tengas que manipular, o sea, tengas que alcanzar, es que luego tienes que manipular ese objeto que estás utilizando. Y nosotros utilizamos objetos todos los días para todo, Para todo el rato todo, estamos tocando, efectivamente. con las manos, con todo. Con todo. Entonces es importantísimo. Yo creo que la exploración visual, la identificación y la marcha, o sea, y la seguridad en la marcha, como consecuencia de haber estado haciendo ejercicios concretos, son como las que más veo. Sí, yo te voy a compartir quizá lo mejor porque sí que actualmente estoy trabajando con varios pacientes que tienen daño cerebral con diferentes afecciones, ¿vale? Quizá a lo mejor yo creo que la afección visual es como la parte más principal en ese tipo de pacientes que son los que yo ahora mismo estoy atendiendo, pero quizá yo me quedaría, o sea, cuando empieces a ver la evolución de estos pacientes, lo que más refieren, porque, bueno, por supuesto que por eso también hago el podcast, a mí me encanta hablar, yo podría estar hablando y hablando y hablando, o sea, no sé, como es una cosa, de verdad, como que, pero bueno, y hablo mucho con mis pacientes, entonces yo pregunto un montón y les hago un mogollón de preguntas. Y quizá, por ejemplo, hay dos palabras principalmente en este tipo de pacientes cuando empiezan a notar los cambios, ¿no? Porque al final la terapia visual es un proceso activo y yo tengo que trabajar, como comentabas bien, yo tengo que ir haciendo los deberes o estudiando cada día para poder aprenderme la lección o entender este tipo de problemas, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando ves que ellos van progresando realmente tanto en los ejercicios como en la terapia, lo que notan es mayor seguridad y sobre todo te diría también que, bueno, y eso
bueno, y sobre todo es como que mejora la autoestima, tienen más confianza. Claro. O sea, la seguridad, Total. confianza, autoestima es como que van totalmente enlazadas y ellos van como, sí. Claro. Es que mira, yo... Bueno, amigos míos, vais a comprobar evidentemente que hay como un corte porque, bueno, pues cuestiones del directo. A mí me gusta hacer los podcasts que sean fluidos, dinámicos, pero se ha cortado. Así que vamos a intentar recuperar la última parte. Ya va quedando poco de esta entrevista maravillosa. Así que nada, voy a retomar un poco donde me había quedado aproximadamente, pero bueno, estábamos hablando un poco sobre, desde mi punto de vista, desde mi percepción con los pacientes que yo tengo habitualmente, que los tres principales adjetivos, palabras que yo utilizaría para percibir, para ver también esa mejoría en los pacientes, sobre todo habíamos dicho seguridad, ¿verdad? Habíamos dicho también ganan autoestima y por otra parte también, que no me acuerdo cuál era la otra, porque claro, lo hemos grabado, lo veremos, pero bueno, era principalmente seguridad, ¿vale? Lo que notas es que se sienten muchísimo más seguros en general al hacer cualquier tipo de actividad, ¿vale? Esto va a generar una mayor autoestima y, bueno, pues de esta manera ellos van a ir pudiendo trabajar de una manera como muchísimo más eficaz y yo creo que eso es fundamental para ellos porque les abre otra perspectiva totalmente diferente, es como, bueno, pues yo ya puedo avanzar, veo que esto va progresando y voy como en el camino, ¿verdad? Así que, bueno, vamos con la siguiente pregunta, porque esto, de verdad que os lo prometo que se quedaba ahí. Ale, una ya de las... Nos quedan un par de preguntitas, pero antes de ir como concluyendo, me gustaría saber si hay algún paciente que para ti haya marcado un antes y un después bueno, pues en tu práctica diaria o que actualmente lo esté marcando o si ha sido anteriormente. Un poco si hay alguien así que hayas dicho tú, uff. Y además tenga alguna alteración visual, imagino. Bueno, puede ser, puede ser. Tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo Dale. claro. Venga. Bueno, este es un chico joven, ¿vale? Muy jovencito, que tuvo un accidente de moto hace unos años y a raíz de eso, bueno, pues tuvo un traumatismo craneoencefálico y ahora tiene un estado mínimo de alerta. Entonces, un paciente muy afectado, muy afectado, y para mí tiene un huequito especial en el corazón porque al final el abordaje pues es muy diferente al que se puede hacer con otro paciente, ¿no? Desde Teo lo que trabajamos sobre todo con él es la estimulación sensorial. Nosotros tenemos una sala que llamamos la sala sensorial, pues plagada de estímulos, ya sean visuales, táctiles, olfativos, auditivos, tenemos pantallas, tenemos ventiladores, texturas, luces ultravioletas, tubos de burbujas, bueno, un montón de cosas para ese tipo de pacientes y a él le viene muy bien. Entonces, también tiene una afectación visual, ¿vale? No solo a nivel motórico, no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel visual. Y también tratamos y abordamos esa parte, sobre todo la neuro y yo, pero sobre todo la neuropsicóloga, hace muchos ejercicios de rastreo visual, por ejemplo. Rastreo visual con la pantalla, de exploración, porque al final, como no tiene una comunicación verbal, nosotros tenemos que tratar de entender lo que él nos quiere decir o imaginamos que quiere comunicar de otra forma, pues con gestos, con ruidos, respiraciones, posicionamientos, bueno, pues toda la comunicación no verbal que te puedas imaginar. Y una de ellas también puede ser la mirada, ¿no? Por un ojito él no ve nada y por el otro tiene una visión muy reducida, no sé si del 20%, pero muy reducida. Entonces yo, por ejemplo, pues te digo rápido, un ejemplo de sesión para esto en concreto: apago todas las luces, es una sala pequeña, entonces se queda todo oscuras, enciendo las luces ultravioletas o cojo algunos elementos que son fluorescentes y de esta manera quito todo el ruido visual que hay alrededor para que se centre solo en ese objeto que yo quiero que, bueno, que siga con los ojos, ¿no? También hacemos otro tipo de sesiones a lo mejor más significativas para él, ¿no? Para actividades que a él le han supuesto
pues alegría en el pasado, o cosas que a él le pueden traer reminiscencia, pues vídeos en primera persona de alguien montando en moto y a él lo montamos en un cacahuete y lo cogemos y hacemos, ¿no?, el movimiento Qué chulo. vestibular y bueno, pues al final son cosas que intentamos traer de vuelta para que la persona sienta que eso se le está ejerciendo a él, ¿no? Claro. Y que queremos que reviva y que queremos que Claro. participe de alguna manera. Y que mejor además llevándolo siempre desde ese campo que, o sea, quiero decir, con actividades que a él le gustan, ¿no? Cosas que él, Claro. que él hacía antes, como por ejemplo, pues entiendo que montaba O sea, moto. Lo fundamental en la terapia ocupacional en concreto es que aquello que tú intentes hacer con la persona, que no sea impuesto, que no sea algo obligado y que a la persona no le vaya a gustar. O sea, tiene que ser algo que sea importante para la persona, porque si no, no lo va a querer hacer y es lógico. Sí. Eso es una parte fundamental. O sea, cuando tú entiendes que cuando vas a tratar a tu paciente tienes que ver con sus ojos antes de que con los tuyos como terapeuta, es cuando empiezas a hacer las cosas bien. Si no, pues simplemente es ponte a hacer ese ejercicio, tú este y tú este. Pues No, claro, no, porque la vida no consiste en eso. Sí. Y ahí está muchas veces la dificultad en encontrar esas cosas que sirvan para rehabilitar y que sirvan al mismo tiempo, que tengan el objetivo funcional de devolverle la independencia a la persona. Claro. Ahí también hay un trabajo de investigación, de pensar, de ser más creativo. Por eso te decía antes de lo holístico de todo esto. Totalmente. No, si es que al final, en general, yo no percibo la visión solo como algo en concreto, o sea, la visión repercute en este caso tanto a nivel motor, en pies, en boca, en absolutamente todo, en oídos, o sea, quiero decir que no somos algo aislado, sino que lo que te pasa en una zona en concreto o en un captor en concreto va a repercutir a todo lo que tú hagas después, eso está clarísimo. ¡Jo, qué guay, Ale! Bueno, y ya para ir finalizando, la última pregunta, ¿vale? A ver, te voy a dejar unos minutitos si quieres para que lo pienses, pero bueno, aquí va. Si tuvieses que dar un mensaje a otros profesionales en general de cualquier campo, tanto desde la parte de terapeuta ocupacional y bueno, pues por otra parte, ¿no? También cómo puede repercutir toda la parte más visual, pero incluyendo esta parte también que tú haces, la parte más de terapeuta ocupacional en daño cerebral, ¿qué sería? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que no nos menosprecien, y hablo ya por las dos, ¿no? Que no nos infravaloren y que nos tengan en cuenta, porque para conseguir los objetivos que ellos también persiguen, todos perseguimos, nos necesitan. O sea, es algo real. Yo hablo de ocupaciones, entonces hablo de ello porque es lo que manejo todos los días. Uh-huh. Al final, la importancia que tienen las tareas que hacemos cotidianamente son muy relevantes para la persona que estás tratando y para que puedan volver a hacerlas con la dignidad con la que la hacían antes, necesitamos de un equipo completo y bueno, pues que entienda, ¿no?, el conjunto que formamos entre todos. Somos ocupaciones. Yo te diría que somos ocupaciones. Qué chulo. Y para conseguir esa funcionalidad, esa dignidad, esa autoestima, lo que hemos estado recogiendo, un poco todo lo que hemos estado cogiendo, hablando, esas rutinas, las rutinas son súper importantes. Necesitamos a un profesional que esté ahí pico pala trabajando con ello. Igual que necesitamos a un profesional que esté pico pala. Yo creo que quizá hay mucha parte de desconocimiento. Creo que hay mucha parte de desconocimiento. Al desconocer realmente el abordaje que llevamos, por ejemplo, en ambas profesiones, ¿no? Que quizás son un poquito como más... es que no quiero decir que son como olvidadas, sino yo creo que no es algo en lo que tú pienses de inicio. Claro. Y yo creo que al final hay gran parte de desconocimiento de todo el campo que podemos abarcar. Por eso la labor de dar a conocer me parece tan importante. Justo, efectivamente. Entonces el hecho de poder hablar de esto, difundirlo un poquito más y que digan, ostras, pues es que es verdad, yo no había pensado que podría haber a lo mejor otro tipo de profesional que pudiera ayudarme a estas cosas tan sencillas como es un terapeuta ocupacional, ¿no? A realizar las cosas, ya te digo, que tan sencillas como es el levantarme muchas veces de la cama. Claro, o sea, en mi caso en concreto,
o sea, el mensaje de que no se menosprecie y que se valore es porque a veces se malinterpreta la labor del terapeuta ocupacional, porque Ahí está. Claro, hay algunos Está. sitios en los que hay algunos terapeutas y honradamente pues trabajan como ellos consideran y es genial. Sí. Pero cada sitio tiene una manera de trabajar, tiene unos protocolos y unos pacientes diferentes. Entonces, nosotros trabajamos con la actividad y la participación en la vida diaria. Hay otros terapeutas que a lo mejor no trabajan así. Eso no quiere decir que todos hagamos lo mismo. Claro. Lo importante es entender cuál es la labor y que todos perseguimos un objetivo común. Eso es. Entonces, bueno, que no se malinterprete lo que se hace y que se entienda realmente la necesidad. Eso es como el mensaje que yo querría dar. Genial. Pues Alejandra, me quedo con el titular de Somos Ocupaciones. Me ha encantado porque es verdad, y para poder ocuparnos también necesitamos poder contar con una buena visión que nos pueda sostener también toda esa parte ocupacional que hacemos en nuestro día a día y que para muchos es algo que realmente como muy, muy banal, ¿no? Algo que, bueno, pues yo aquí me muevo, pero cuando pasa un acontecimiento como puede ser cualquier tipo de daño cerebral, que puede ser perfectamente un accidente, quiero decirte, un accidente de moto, un accidente, una caída, una caída y me doy en la zona como más frontal y genera un cambio y por ende existe un daño cerebral, ahí es cuando decimos, vale, pues lo que yo tomaba como algo simple de coger la cuchara y llevarme la sopa a la boca ya no resulta tan sencillo, ahí es cuando decimos, ¿vale? Entonces, bueno, saber que contamos con un amplio sector de profesionales que, por supuesto, están ahí para echarnos una mano. Alejandra, mil gracias. Gracias a ti. Mil gracias. A ti por dar la oportunidad de dar visibilidad y de dar a conocer las profesiones que son tan importantes. Que menos, porque me consta de verdad que hace una labor grandísima y trabaja con pacientes que tienen mucho bagaje y tienen como mucha carga, es mucho peso emocional, hay mucha parte ahí también motora, por supuesto, pero bueno, que lo hacen fundamental. Casi que lo más, pero que lo más. Sí, pero todo es un cómputo, todo al final es un plus, sí. Entonces mil gracias de verdad por haber aceptado la invitación a venir a Visualízate, así que espero que esto pueda divulgarse. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, podéis dejarlo pues eso, abajo en los comentarios y los leeré, por supuesto, encantada. Y solo desearos que paséis un magnífico mes. Nos vemos a finales de marzo, así que 1.000.000 de besos y muchísima luz para vuestros ojos. Un besito. ¡Chao! Adiós.